Hola, amables televidentes, le damos la bienvenida a una nueva edición de su espacio Tertulia Económica, donde cada semana nos juntamos para reflexionar sobre los temas que realmente incumben, son relativos al quehacer económico no solamente del país, sino de toda la región. Qué bueno poder discutir estos temas con el licenciado Fabio Roa, una persona que viene de la Escuela de Finanzas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que está muy actualizado y que más que un soporte es un gran director. Gracias por esas menciones. Pues yo feliz de estar acá en esta tertulia económica de la semana y al mismo tiempo le damos la bienvenida y las gracias por su presencia en sus televisores. Hoy tenemos un programa con una temática variada, con la actualidad y el qué hacer del día a día en el ambiente económico, en el desenvolvimiento de todo el quehacer cotidiano. Así que les invitamos a permanecer con nosotros para que podamos analizar detenidamente ese día a día del quehacer económico del país. Asimismo es Fabio, el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, ha anunciado el Día de la Libertad, que no es más que el establecimiento de aranceles cuantiosos a la mayoría de los países del mundo. Ha sorprendido que Rusia no ha sido tocada, y esto no que ha sorprendido, sino que ha creado suspicacia. Pero sí China y Vietnam como los países más castigados, con un 34% y un 46% respectivamente. República Dominicana con un respiro no conformista, pero si todo el mundo va a ser tocado, que me toque lo menor, y ha sido un 10%. En adición a eso, en Estados Unidos han estado ejecutando medidas que en términos de revisión de procesos se llaman el outsourcing, que es la reducción de costos, ponerse más pequeño para que te cueste menos y ser más productivo. Entonces, esos procesos de eliminación de organismos como el USAID, entre otros, repercute en los puestos de trabajo, en el índice de desempleo de los países, ahora específicamente de Estados Unidos. República Dominicana también ha venido anunciando fusión de entidades. Mientras tanto eso ocurre, la ONU anuncia que alrededor del 40% de los puestos de trabajo se pueden ver afectados por inteligencia artificial. ¿Cuántas cosas para hablar? Sí, señor. Muchos temas interesantes que vamos a ver, ¿verdad? En detalle. En el curso del programa. En el curso del programa. Volvemos. Es que no se puede obviar el tema de el Día de la Libertad declarada el pasado miércoles 2 de abril por el presidente Donald Trump. No se puede pasar por alto porque tiene un impacto mundial. Todas las economías mundiales se han pronunciado, las bolsas internacionales toditas marcaron hacia abajo, y entre tanto Donald Trump ha dicho que esto es pasajero, y mientras volaba de Washington, dentro del fuego, volaba de Washington a la Florida, a Miami, donde venía un torneo muy importante de golf, dentro del avión a sus periodistas que siempre vuelan con él, le dijo es que esto es una cirugía, y lo que se está viendo es el efecto de la cirugía. Estamos postoperatorio, yo le agregaría. Entonces quiso decir que eso era lo que él esperaba, que hubiese una caída en las bolsas, que las empresas perdieran muchísimo dinero en la primera medida, porque se trata de una cirugía. Sí, fíjate qué diferencia que se ha creado solamente el presidente sin tomar en cuenta Congreso ni nada. Se ha creado una repartición de aranceles que allí se establecen por decreto. Tú me vas a pagar tanto, los aranceles para esto es tanto. O sea,
es distinto, ¿verdad? Para un país como el nuestro poner un impuesto tiene que ir al Congreso, tiene que ir a las dos cámaras, después promulgar una ley, allí basta con un decreto. Este festín de aranceles que ha creado el presidente de los Estados Unidos crea mucha incertidumbre realmente, y por eso el problema del mercado de valores se ha caído, las bolsas de valores se han caído, porque crea incertidumbre, todas estas improvisaciones, y solamente decirle a un país, porque tú tienes esto, tu producto van a pagar tanto de impuestos aquí, y como pasó con México, Canadá, y después hubo que lo reconsideraron por los impuestos recíprocos. En definitiva, esto es una inestabilidad en el ambiente, digamos, arancelario de los Estados Unidos, que repercute en todo el quehacer del país y que es la noticia obligada de los medios. O sea, los medios norteamericanos, todo lo que hablan es de el problema de aranceles a los países, que uno puede pensar a simple vista que son como represalias a cada país en función al trato comercial que tengo con él. No parece, no luce que para fijación de estos aranceles haya habido ningún estudio previo, que se hayan cuantificado los posibles efectos, que se hayan medido las consecuencias, no luce eso. Pero es la decisión del presidente, ¿verdad?, del país más influyente prácticamente en el mundo, y le está poniendo aranceles y condiciones de negocio a los otros países grandes, tan grandes como Estados Unidos y mayores. De manera que ese proceso a nosotros no tiene un efecto importante. Son guerras entre potencias que nosotros no nos afectan, no tenemos mayores riesgos, porque los volúmenes que manejamos para ellos, ¿verdad?, no son tan importantes, son insignificantes comparado con se atribuye ese efecto a una deuda a vencer que tienen los Estados Unidos de una suma muy importante y que necesitan mayores recaudaciones en el corto plazo para enfrentar esos compromisos. Que también toda esa vorágine y ese festival de aranceles tiene que ver con la mejoría en el intercambio comercial con las potencias y la situación de negociación de deudas. Entonces, creando un impacto con esto de los aranceles, los países por aumentar sus exportaciones, y al llegar a Estados Unidos sus productos van a perder demanda porque cuestan más, pues es un mecanismo político de presión para lograr un acuerdo favorable en el pago de esas deudas vencidas. Así mismo es el asunto. Tú dices, bueno, República Dominicana no tiene que ver con esto porque el castigo es a las importaciones. Que quiere decir la mercancía que entra a Estados Unidos, en el caso de nuestro país, que se ha tratado según versiones no conformistas del oficialismo, el presidente de la República, es de un 10% y que es la tasa menos lesiva. Pero la mercancía que entra de República Dominicana a Estados Unidos estaría pagando un arancel de un 10%. Entonces, ese 10% se incorpora a la línea de costos, sea de producción o de distribución, de mercadeo, de comercialización de los productos, repercutiendo en ese mismo porcentaje en el costo del consumidor. ¿Qué quiero decir? Que en este momento nosotros pudiéramos decir que si Estados Unidos estaba demandando productos en el orden de 1.000 millones de pesos, de dólares, entonces pudiera tener una reducción en esa demanda de esos 1.000 millones y caer en 75
en 750, en 800, una reducción porque los productos van a llegar a mayor precio a los consumidores norteamericanos. ¿Qué sucede en este tipo de situación? Y es que Estados Unidos primero debe prepararse para abastecer su mercado porque se entiende que está importando no mejor calidad, sino está importando cantidad y productos que no son características de la producción, de la masa productiva de la economía norteamericana. Entonces no sabemos hasta dónde, en adición al incremento en el precio, esto pudiera constituir una escasez de productos, que es un nuevo factor contributivo a el incremento de la inflación. Sí, parece también que el presidente norteamericano está siguiendo la línea de cubrir faltantes, creando aranceles, cobrando el arancel a los productos. Que el perjudicado y realmente es el consumidor norteamericano, porque ese es el que va a tener que pagar mayor cantidad, mayor valor por los bienes que adquiera, y el exportador que va a ver mermadas las cantidades por la baja en la demanda que se va a producir en el mercado interno de esos productos, porque van a costar más, a mayor precio, menor demanda. Entonces, pero definitivamente Estados Unidos es un mercado de consumo y la distribución de riquezas allí es mucho más equitativa que en los países nuestros, y el efecto, ¿verdad?, se reparte en igual forma. O sea, es un impuesto para todos, y los que tengan poder, su poder de compra no le dé para adquirir determinados productos, sencillamente cambian hábitos de consumo, y los que pueden entonces también crean su nivel. Pero en definitiva, el perjudicado y es el consumidor, y el beneficiario es el fisco de los Estados Unidos, que necesita más recursos para enfrentar pagos de deudas a vencer. Entonces, no así en el caso nuestro, donde suspendimos una reforma fiscal y entonces se entiende que el dejar flotar la tasa para que suban los precios es una forma de aumentar las recaudaciones. En definitiva, lo que se busca es aumentar las recaudaciones en todos los sectores, todos los gobiernos. Eso es lo que buscan, la necesidad de mayores recursos para el gasto público. Excepto por el equipo económico de Donald Trump, todos los organismos internacionales se han pronunciado negativamente sobre la medida. Estamos diciendo que entidades como el Fondo Monetario Internacional han manifestado que estas medidas arancelarias, llamada guerra comercial, representan un riesgo significativo para la economía, para el crecimiento de la economía global. La Unión Europea ha reaccionado anunciando que devolverá las medidas con una igualdad de aranceles, quiere decir, en lugar de poner la otra mejilla, va a devolver golpe por reciprocar. Habrá reciprocidad al respecto. Y decía, con excepción del gabinete, porque el ministro del Tesoro de Estados Unidos dijo, bueno, yo creo en mi presidente. O sea, él no le haya explicación, pero lo está trabajando por fe. Sí. Lo está trabajando por fe. Ahora, ¿qué es el costo de adquisición o el costo de producción? Es la suma de todas las partidas, de todos los valores que intervienen en la adquisición y puesta a disposición del consumidor de un producto. Habría que discutir si Estados Unidos pudiera hacer la excepción y excluir de la cadena de costos lo que es los aranceles. Quiere decir que no sirva como base para la fijación de precios de venta.
Sí, y es que la gente, el sentir de la población es que el presidente de los Estados Unidos está tomando medidas repentistas, o sea, parece de capricho. Entonces, eso justamente es lo que crea esa incertidumbre, lo que pone ese temor de la gente, y la gente está inquieta, y por eso el rechazo de las organizaciones, porque en ningún caso se llamó a ninguna organización que rigen, que tiene que ver con el desenvolvimiento económico del país para cuestionar si procede o no, sino porque yo quiero que los vehículos, todos los vehículos que no sean fabricación en Estados Unidos, va a pagar un 25%. O sea, esa medida está bien para proteger su producción interna y evitar que el consumo de vehículos fabricados fuera. Pero, caramba, así de capricho, sin medir el efecto, ¿lo han pedido eso los fabricantes de vehículos? No lo sabemos, ni se han expresado. De manera que, pero es un derecho, ¿verdad?, que favorece a la producción interna y que se ve bien. Pero después decirle a cada país, tú por ser esto, tú, todo lo que venga de ti me va a pagar un arancel de tanto, te voy a duplicar el arancel. Se ve como medidas retaliativas, sí, como penalizantes, como castigo. Hay un factor, Fabio, y qué bueno de tus comentarios, y es la visión social de un presidente. No es lo mismo tú hacer gerencia de una entidad que lo que persigue es incrementar el capital, aumentar la rentabilidad sobre la inversión, que una entidad sin fines de lucros, como debe ser un país, una economía oficial, cuyo objetivo de recaudar fondos es únicamente para cubrir dos cosas: la inversión de capital y los gastos inherentes al ejercicio gubernamental, sí, los gastos operacionales. Entonces, el anuncio de que Elon Musk ha contribuido a grandes ahorros al país y que en los próximos meses estaría dejando el gobierno porque su marca principal, que es Tesla, está súper afectado y se está viendo mal en la calle, y donde él va lo abuchean. Entonces está dejando para recuperar, aunque él es ahora mismo el hombre más rico del mundo, sí, pero para recuperar la imagen de su marca y que no se sigan deteriorando, entonces estaría dejando el gobierno. Bueno, una cosa es que hayan esos ahorros, director Pérez, una cosa es que hayan esos ahorros y otra cosa es que la sociedad comience a resentirse en cuanto a su poder adquisitivo y lo de suplir sus necesidades básicas. El director está inquieto de aquel lado, vamos a darle la palabra. Sí. Adelante, director. Mira, esto del uso de la inteligencia artificial, hablando de puestos de trabajo y de desocupación mundial. La ONU ha pronosticado una pérdida de puestos de trabajo en el orden del 40%. La historia dice que no es así. Cuando comenzaron a desarrollarse los robots, sí, para fabricar los chips, para los repuestos de vehículos, la tecnología, sí, se entendía que desaparecía toda la acción humana, la intervención humana. Sin embargo, se ha probado que para que un procedimiento tecnológico funcione, tiene que ser accionado, ideado y accionado por el ser humano. Sí. Cuando vino la camada de las mini computadoras, aquellos años donde teníamos que ir a hacer un curso para saber lo que era pero que no eran mini computadoras que se le decía. No, eran
portátiles, bueno. PC, ¿no? PC, Ah, sí. las PC, Sí. personal computer. Ujú. Entonces, la gente entendía de que ya no se iban a necesitar contadores, no se iban a necesitar analistas financieros y económicos, Ujú. y que ya todo lo iban a hacer esas cajitas, esas maletitas. El tiempo ha probado que, por el contrario, lo que ha habido es un crecimiento en los puestos de trabajo, porque en la medida que la tecnología avanza, que la tecnología se desarrolla, se generan nuevas necesidades. Sí. Eso es una realidad que lo hemos vivido en la trayectoria del avance tecnológico. Cada paso que se da en la tecnología tiene dos vertientes. Primero, disminuir el trabajo repetitivo para que lo haga la máquina y no el humano. Pero el trabajo que implica el trato humano, el calor humano, la atención y que esa máquina opere, necesita de más humano a su alrededor. Porque la máquina podrá resolver esas acciones repetitivas y por la inteligencia artificial podrá asumir cosas y determinar acciones, pero siempre se va a requerir la mano y el pensamiento humano para resolver las situaciones que se van a presentar y que se presentan a diario en todo el quehacer. Por ello, yo no creo que la mano de obra y que el humano va a ser sustituido jamás. Al contrario, el humano cada vez va a ser más necesario, más útil. Y la prueba es que, fíjate, el país más poblado del mundo, que en los años 70 tomó una decisión de prohibir a las parejas tener más de un hijo, ahora prácticamente está pidiéndole que tengan más y pidiendo porque ya ha llegado un tiempo que la población es muy adulta y la juventud es mínima, donde gente de 40, 50 años, que son la mayor población activa, no tienen hermanos, porque nacieron en una época donde la pareja podía tener un solo hijo. Entonces, eso hace una deshumanización y la humanidad siempre va a prevalecer y la humanidad siempre va a ser la creadora de la tecnología y de hacer más fácil los procesos de operación. Siempre la humanidad y la tecnología juntas van a buscar la eficiencia, la calidad y productividad. Esa combinación para lograr esos tres objetivos es la que busca la ciencia y es lo que busca la tecnología. Productividad, calidad y eficiencia. En todo va enmarcado a eso, pero no puede hacerlo uno sin el otro. Necesita la máquina y la tecnología y el humano. Esos tres elementos van a combinar siempre para esos tres propósitos. Sí, el informe de la ONU está orientado más bien a los países emergentes o subdesarrollados, donde hay una mano de obra que no es calificada. Uh-huh. Y entonces la exhortación sería a revisar cada quien hasta dónde está actualizado, hasta dónde ha dado el paso hacia adelante, sabiendo que la función de cargar una carretilla con un producto está sustituido por una pala mecánica, uh-huh, o de arar la tierra con los bueyes por un gredal, y de recolección de la cosecha con tecnología electrónica, sí, en lugar de el de palille que se hace en el subprofundo. Sí. Entonces, dar el paso hacia adelante e ir a la sazón de la tecnología. Tú haces una llamada, tú dices, bueno, el bendito radito el celular necesita la asistencia de la telefónica. Sí. Entonces tú haces una llamada y lo primero que te sale es una computadora, sí, que es inteligencia Siri. Si usted lo que quiere es cambiarle la pila, marque 1. Uh-huh. Pero si es la fundita donde usted lo entra, marque 2. Pero si su celular no tiene señal, marque 3, marque 7, marque 8. Y si quiere ser atendido marque 9. Dice, tanto rato para darle al 9. Dame el 9. Comiénzame con el 9. Sí. Porque al final tú lo que quieres es resolver tu problema interactivo, sí, interactivo con una persona. Sí. Entonces fíjate que aunque está la computadora,
se Tú requiere. lo que estás seleccionando por dónde dirigir tu comunicación. ¿Por dónde resolver Pero tu problema? al final, tú quieres sentir una voz humana. Sí, definitivo. ¿Fue que el vuelo lo dejó? ¿Usted quiere cambiar el asiento? No, yo quiero que me atienda. Que me diga alguien qué voy a hacer. Entonces dar el paso Pero hacia adelante fíjate, en para ese que mismo no- tenor, nosotros lo podemos vivir, lo hemos vivido y lo estamos viviendo ahora mismo con la mano de obra. Por ejemplo, tenemos Haití que está mucho más atrasado que nosotros. ¿Y qué pasa con la mano de obra para la construcción y para la agricultura, que todavía es manual? ¿Quiénes lo hacen? Lo hacen ellos, porque el dominicano se ha preparado más y está haciendo otras cosas que requieren menos esfuerzo. La tendencia de la tecnología es que la máquina haga todo lo que conlleve fuerza y que lo que conlleve el hombre haga lo que conlleve inteligencia, lo que conlleve racionamiento, raciocinio. Y la parte, digamos, la parte sucia del trabajo, esa la va a hacer la máquina. La no calificada. Exacto. Entonces, por eso fíjate que hoy nosotros vimos una situación que la parte inferior a la cadena productiva la está haciendo mano de obra no local en su gran mayoría, no calificada. La parte que se requiere fuerza, la parte que se requiere sacrificio así, esa ya los dominicanos no la quieren hacer. Los dominicanos se han ubicado en Una vez yo fui a hacer una auditoría a un proceso productivo. Y la auditoría lo que se convirtió fue en un levantamiento. Porque bueno, miren, la materia prima comienza ya en el piso 12. Entonces el piso 12, la computadora, el silo lo manda al piso 10 y en el piso 10 le hace el proceso 2. Del piso 10 hay una merma, del piso 10 al piso 6 hay una merma de un 3%. Y se verifica en este porcentaje que da la máquina. ¿Y usted qué hace? Yo, darle a los botones. Sí. Pero se necesitaba el hombre ahí dándole a los botones. Ese hombre que le está dando hoy a los botones, que está manipulando la tecnología, la maquinaria, ese era posiblemente el que tenía que cargar. Hoy con un cuadernito a anotar. Cargar los sacos, ir llevando y a medir y a pesar. Sí. Pero en un proceso simple, como es la fabricación de cerveza. ¿Pero qué auditoría es esta? Porque, ¿y cómo yo hablo con la máquina a ver si se cogió una parte de eso? Sí, pero fíjate, es un proceso el hombre no simple. toca. No, es un proceso simple como es la fabricación de cerveza. Que todo está en unos hilos y desde de un panel se a tal hora me va a vaciar tal cantidad de tal en el brew número tal, el cocimiento de la de cocción. Tanto de tanto le da la fórmula a la máquina. Sí. Y la máquina trabaja esas 24 horas con la fórmula y va jalando de donde tiene que jalar lo que pide pidiendo y haciendo su proceso. Y después que ese proceso ya va a fermentación y ya es cerveza, va a los tanques del gobierno. Cada mañana va el gobierno a verificar cuánto hay en el tanque, listo para llenado, y le factura el impuesto antes de que se embotelle. Y no da la orden de botella hasta que no se paga el impuesto. Sí, como hay ductos que llevan el producto terminado del productor al cliente. Igual. Al cliente. Sí. Y el cliente recibe su producto sin la participación, pero la intervención del hombre es imprescindible. Que no está la mano de obra, como tú decías, no calificada. No calificada. Bueno. Ahora, espérate, ¿dónde están esa mano de obra no calificada que iba a los campos a sembrar y a recoger cosechas y que iba a cargar camiones y hacer esos esfuerzos? ¿Dónde están hoy? Hay muchos que están en los semáforos. En los delivery. ¿Cuántos tenemos delivery? En los semáforos. Sí, y haciendo delivery, haciendo motoconcho. ¿Tú has visto la moda de todo el mundo montado en un motoconcho? Sí. Mujeres y personas bien vestidas. Sí, señor, sí. Que antes montarse en un motor era un riesgo. Es altísimo y lo es. No es que no lo ha perdido. Pero parece que el miedo a la necesidad. La necesidad, porque de verdad nosotros tenemos una población motorizada que es enorme. Y la cantidad de accidentes que se producen, el 75% de los accidentes de tránsito implica motores. Por eso te digo que tú pasaste de obrero a empresario. ¿Por qué? Porque tiene un medio de producción, que es un motor. Sí. Que es un motor. Sí. Entonces,
diste el salto, lo que quiere decir que lo que puede pasar es que una función deje de existir, pero para ser transferida a otra función. A otra función. O sea, siempre va a haber nichos insatisfechos. Sí, y necesidades. Necesidades Sí. insatisfechas. Eso es lo que la sociología que nos dieron, que nos enseñaron en esos años, llamaba movilidad social. La movilidad social, Sí. que es contra lo que lucha el capitalismo según los tratadistas. los niquitines. Los tratadistas. Los niquitines, sí. 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 O sea, lucha para que el que está en una clase social se mantenga. Se mantenga. Ahí. Entonces, si tu puesto está para pagarle 100,000 pesos, pagarle 50, para Sí. que no tenga excedente. Sí. Y siempre faltando. Y la lucha del otro es cómo subo más. Sí. Y entonces la tecnología es lo que ayuda a esa movilidad. Sí, entonces, el que pensaba contrario y la empresa que actuaba contrario a esos principios era modelo. Por ejemplo, había una en la Kennedy, lo puedo decir porque ya H, Sí. que tenía un comedor que hasta la gente de la calle se paraba Claro, con Iban. una migaja de dinero, se comía un plato suculento. Y otros ejemplos. Había otro aquí en Plaza Naco, en la cumbre, en el edificio de arriba. Que había sí, o sea, que pensaban diferente, marcaban la diferencia. Marcaban. Otra vez el director nos está haciendo una seña y parece que nos toca batear. Parece que sí. Volvemos en breve. Un tema sobre el que tertulia económica no debe estar ajeno es el comportamiento de la tasa cambiaria. La tasa cambiaria tiene una incidencia directa en la economía nacional porque es un indicador que influye en el índice de inflación, que influye en los precios de los productos y en el valor del peso dominicano, entre otras cosas. El gobernador del Banco Central había dicho que, y lo replicó el presidente de la República en uno de sus conversatorios de los lunes, que nos encontrábamos en un periodo, en una fase estacional, en la cual hay mucha demanda de dólares para reponer inventarios, y que también el entorno internacional aconsejaba que el dólar se fortificara frente a las monedas, relativas al dólar, o sea que tienen intercambio comercial. República Dominicana, decía el presidente decía el gobernador del Banco Central, era de los menos afectados en cuanto a la devaluación, porque andaba en el orden del 5%. El Banco Central, a requerimientos, o sea, se generó, digamos, un ambiente de queja generalizada en todos los niveles, indicando de hasta dónde lo vas a dejar deslizar, y súbitamente esta semana la tasa cambiaria, el Banco Central, que es quien fija la tasa de referencia, pues experimentó una reducción de alrededor de 43 centavos. Específicamente la semana ha cerrado a un 63.06, 63 pesos con 6 centavos, como tasa de referencia, Fabio. Sí, bueno, y qué bueno que se reaccionó. Y fíjate, y también qué coincidencia, o sea, cuando la semana pasada hablábamos que se pronunciaban algunas organizaciones empresariales de que había que ejercer control y que había que tratar de bajar la tasa, pues se produce en esta semana esa disminución en la tasa cambiaria, que bueno, que la veo muy bien. Y justamente también en esta semana se produce un pronunciamiento y una resolución de la Junta Monetaria que toma medidas en busca de fortalecer el peso y de controlar la tasa, que era lo que hacía falta. Quizás se esperó mucho, pero el manejo realmente de todo este ambiente económico del país ha sido muy prudente, y yo creo que el gobierno ha sido bastante cauto y bastante para mantener la estabilidad y la calma y el juicio económico en las acciones de... Pero por encima de todas las medidas y los rumores, hubo escasez.
en los primeros meses de este año ha habido escasez en el suministro de dólares. Bueno, Limitación en la venta. Sí, en el mercado, pero con disponibilidad, porque tenemos reserva monetaria más que suficiente para tomar acción. Entonces, por eso que yo digo que quizás fue un poco tarde y se dejó un poco que el agua que llegara más arriba de la rodilla, pero qué bueno que se pudo. Yo no sé si fue en tertulia económica o allá en balance financiero que yo te dije, déjalo que se vayan. Sí. Hablando del Fondo Monetario, que siempre existe. Claro, sí. La liberalización y yo decía, déjalo que se vayan. Sí. Se fueron. Se fueron, pero hicieron su receta y parece que eso ayudó a que la Junta Monetaria tomara la acción. La saludamos y vemos esa medida positiva de sectorizar el financiamiento en dólares. Y qué bueno que el Banco de Reservas, que es quien lleva el liderazgo en la banca nacional, sí, y el banco que maneja la mayor cantidad de recursos, claro, y quizá menor costo. Sí. Qué bueno que inmediatamente hizo la corrección y trajo el acopio de la tasa de referencia. El Banco Central dice 63.06 y de una vez el Banco de Reserva ajustó a 63.10. Sí. La venta. El Banco de Reserva ha estado adelante en todas las acciones porque es el banco del Estado y es el banco que traza la pauta en bien de la economía del país. Y me enteré de un proyecto que ellos tienen, sin quererme salir del tema que tú estás tratando, que es las medidas adoptadas para el fortalecimiento del peso dominicano. Esa actividad de bancarización por sectores. El Banco de Reserva se está reuniendo, hay un departamento ejecutivo del Banco de Reserva, se reúne con juntas de vecinos y con clubes para capturar a aquellas personas que no tienen cuenta bancaria y que aunque no tengan dinero, ya tienen una cuenta abierta. Ya tienen una cuenta. Entonces, es una vía de canalización de recursos. Sin requerimiento de que tiene que depositar 25,000, 50,000 pesos. Entonces, le abre la cuenta y eso es un golpe directo a los préstamos informales, sí, que cautivan, que apresan prácticamente el bolsillo, sí, de los trabajadores. Que forzan. Pero fíjate que también el Banco de Reserva tiene primacía en cuanto a tecnología. Antes, para tú abrir una cuenta en el Banco de Reserva y resolver cualquier situación, era traumático. Se ha modernizado, el banco tiene una imagen diferente. Bueno, déjame darte un testimonio, si tú me permites, aunque esto no debe salir al aire, pero no importa. Ya está. Ya está en el aire. Bueno, ojalá llegue con toda la potencia por todos los canales. Yo tenía que hacer una transferencia, pero que tú sabes que nosotros no vivimos de eso, transfiriendo, sino que nos auxiliamos de darle una transferencia. Bueno, era de una cuenta personal del Banco de Reserva y yo tenía una tarjetita. Pues decía, escriba el código. Y yo escribía el número que estaba en la tarjetita. Sí. Llamé y dije, mire, ¿qué pasa? La tarjeta, no, ya eso no se usa, ya usted tiene que bajar una aplicación a su celular y le dan un token. Sí. Y entonces electrónico. yo tuve que hacer todo ese proceso. Sí, y lo tengo aquí, mírame, lo tengo aquí, el banco de... Aquí lo tengo. No, mira, claro, hay que tenerlo, y siempre, sí. Entonces ahora ya yo soy usuario del token. Claro, yo también. Pero que tú estás diciendo Sí, de la modernidad, o sea, está en vanguardia realmente. O sea, bueno, la banca en sentido general está muy en vanguardia, pero el Banco de Reserva, el banco líder del país, pues está a su nivel. Que si hay un consejo que darle al Banco de Reserva, yo le daría el siguiente, pero esto es muy personal mío. Dividir, hacer una sección para los casos gubernamentales, como es la asistencia social de esto del auxilio a terceros, sí. Y entonces otra para el sector privado. Sí. Una división donde, como hizo la DGI, Impuestos Internos, que dio vehículos en Malecon Center. Sí, sí. Y ya tú vas a San Carlos y no se brega con vehículos. Ya tú vas a la Lincoln o a 360, no sé, 360, y no se brega con, sino que se centraliza. Y en verdad fue necesario porque fíjate, el volumen de vehículos que nosotros estamos manejando, cerca de 6 millones. Ya no es los 3 carros de ayer. No, ya no. Ahí va el carro rojo de Fabio, no, hay 200 carros rojos. Hay miles de eso, ya no. O sea, entonces demanda de una atención especial
Igual que las ayudas esas, que ha mejorado el FERREMA. antes las ayudas de esas eran de 500 personas, pero ya están el 1,000,000 y pico. Oh, pero claro. Entonces sí requiere ya, puede ser que, Una pero eso, segmentación. de seguro que el banco, como está a la vanguardia en todo, tiene que estar, No, debe el que estar lo haciendo los escucha estudios. y Sí, lo debe estar en estudio esa Cuando parte. salga fue nosotros que lo dijimos aquí. Ahora, Eso hoy, sí, hoy. sí, en este ya está programa. dicho. Sí, señor. Que no queríamos que saliera, pero salió. Sí, entonces es muy importante que ellos se fueron, los del Fondo Monetario, Sí, y entonces nosotros ahora sigamos con el procedimiento de tasa administrada, claro. que lo claro. venimos haciendo desde el año 2003 y no podemos soltarla de golpe y porrazo. No. Y fíjate otra cosa, desde noviembre del año pasado, la tasa del dólar venía subiendo, hasta ahora que dio un bajón de golpe Sí, de 43 puntos. precisamente porque el sector productivo del país se pronunció y tenemos, en adición a eso, un gobierno que sabe, sabe cuándo hay que corregir las cosas, aunque él Sí. mismo haya tomado la medida. Sí, sí. Fíjate el caso de la reforma tributaria, no, eso no era una reforma tributaria, de las cosas de impuestos esas que Sí, estaban, el asunto. el asunto, Sí, señor. que, oye, eso, bueno, yo te hice la historia de la llamada que tuve cuando en Balance Financiero nosotros presentamos el cuadro Sí, de lo que significaba eliminar o reducir la exención a la vivienda, sí. que era el impuesto a la propiedad A la inmobiliaria. propiedad inmobiliaria. el IPI. Y el presidente de la República dijo, en mi gobierno ya no va a haber. Sí. Y cada vez que le preguntan, no, yo dejé eso. Sí. Eso es cosa del pasado. Y fíjate que se ha eficientizado las recaudaciones, que todos los meses está por encima del estimado. Y se ha focalizado más los procedimientos recaudatorios. También. O sea, Eficiencia. ¿qué cosas por vía administrativa pueden lograr sustituir lo que una reforma? Ahora, de que el país necesita un pacto fiscal, Sí, sí. pero No, es un pacto, sí. que fue la palabra que faltó en el Fue lo que proyecto. faltó. Yo mantengo que se necesitó una autoridad técnica en la dirección y elaboración de ese proyecto, como se hizo cuando se hizo el Código Tributario en el 92, que se buscó... Tú dices, faltó sociabilizar. Sí, faltó... No, y una cabeza con autoridad técnica dirigiendo el proyecto y Sí. consensuando con los sectores. Sí, pero desde DGI había personas que son muy buenas. Sí, claro, pero que no. quizás no tenían la autoridad para quitar y poner, Sí, pero sí para desarrollar. sí. Pero muy No, bueno. no, Hay un equipo técnico en DGI que excelente, y la prueba es el avance que hay, o sea, y mejorando cada día hay procesos que se simplifican y se mejoran, entonces está también enfocado la DGI en la mejora, y eso es lo que hace que sea eficiente, apoyado en la tecnología y desarrollando proyectos para mejorar y simplificar procesos. eso es muy importante, que lo que tú dices, mejorar, porque siempre hay oportunidad Siempre hay para mejora. mejorar. Nunca, Siempre nunca hay. tú estás en lo exceso. No, lo mejor no. Lo ideal no existe, Lo ideal no existe ni se llega nunca. ni se llega nunca, mientras seamos humanos. Sí, señor. Sabrá Dios, como están descubriendo exoplanetas, Allá quizá haya, pero aquí no. pero, y además la fiscalidad no alcanzaría allá. Tampoco. Allá habría que llevar otro Allá código son otros tributario. 5 pesos. Así mismo es. Entonces, no sé cómo van. Entonces, lo que te quería referir en adición a estos temas es el caso de la Cámara de Cuentas. Ah, sí. Yo pensé, Fabio, que a esta altura ya todos, ya estaba definido el equipo anunciado, hecho público, oficializado, había concluido el trabajo de las comisiones y que entendía que ya se debía proceder debe haberse procedido a la juramentación, a la instalación del nuevo equipo que debe dirigir la Cámara de Cuentas y que no se tome mucho tiempo tomando posesión, sino que comience la implementación de los trabajos, porque el país está muy atento e incluso está viviendo una desviación de lo que es la función no de control, sino de revisión, en el sentido de que muchos de los trabajos están saliendo vía la Contraloría General de la República, que está para establecer el control interno,
y la Cámara de Cuentas verificar que ese control interno que estableció la Contraloría General de la República está operando y está operando correctamente y no ha sido vulnerado. La Cámara de Cuentas no está para buscar delitos fiscales o delitos financieros, está para vigilar, para salvaguardar el patrimonio del Estado dominicano. Entonces, producto de eso, debe haber una auditoría común y corriente anual en cada organismo. Sí. Que no vengan de que hay un término, se le tiraron ningún tirado. Ningún tirado. Es un proceso normal de revisión, porque el que está en un cargo tiene que tener la responsabilidad y la obligatoriedad de responder. Y me gusta no conozco los incumbentes, pero me gusta la posición de la mayoría de los senadores y diputados que dice cualquiera de esos que están ahí puede hacer un buen trabajo. Sí. Lo que indica que ellos lo que tienen es un problema agradable, que es seleccionar entre lo mejor. Sí, y parece que se han empleado ambas cámaras en hacer su trabajo, porque han entrevistado, han evaluado y cada uno lo han calificado, y los que sacaron las mejores calificaciones pues son los que quedan. Sí. Entonces eso indica que se ha hecho un trabajo. Para no venir, personas realizadas que no van a venir con una teoría de el Ministerio de Aceras y Contenes no se puede auditar porque ahí está mi compadre. No. Que la auditoría sea un proceso normal, de rutina, que coadyuve a la mejoría de los procesos y a los controles en cada uno de los organismos del Estado. Que cada socio, como en una empresa, cada socio cada año recibe la ¿Cuándo podemos tener un estado financiero consolidado del Estado dominicano? 2 bicicletas para llevar las cartas, 5 motocicletas para llevar el agua a los sitios, 5 carros para los funcionarios, tantos edificios. Mira, tu compañero de aula, que es el Contralor de la República, don Félix. Sí, yo creo que él ha hecho un gran trabajo en eso, y yo me acuerdo que él estandarizó los estados financieros de las instituciones públicas, hizo un formato único para que todo el mundo reporte en eso, con mira a lograr ese estado. Yo de verdad no sé cómo ha ido, pero vi, y cuando él llegó, saludé esa iniciativa y lo creo que si se le da continuidad a ese proceso que él inició, pues realmente se va a tener ese estado que... Sí, porque bienes nacionales, eso no, debe ser finanzas. No, es un área de control y de finanzas. Sí, del área de Contraloría tiene que participar. Vamos a regresar con la despedida. Y contabilidad gubernamental. Sí, pero déjame hacer un cambio para venir con la despedida. ¿Cómo no? Bueno, estamos en el colofón de esta edición de Tertulia Económica. Entonces, hemos abordado el tema en amplitud, el tema de los aranceles de Donald Trump, el grito de libertad del 2 de abril. Y en esa parte hemos entendido que República Dominicana pudiera perjudicarse en el orden del arancel impuesto y la vulnerabilidad a los acuerdos de libre comercio. También hemos visto el impacto de la inteligencia artificial en la gestión humana y así sucesivamente las medidas del Banco Central para frenar el alza consecutiva que llevaba la tasa cambiaria en detrimento del valor del peso, Fabio. Sí, yo creo que hemos hecho un recuento de las principales acciones económicas en el quehacer mundial y local, que realmente es lo que la gente percibe y lo que vivimos hemos vivido en todos estos días. Sí, y concluyendo en las exposiciones, pues hemos valorado la importancia de tener una Cámara de Cuentas funcional. Que así sea. Sí, señor. Entonces, de esta manera, nosotros cumplimos con esta edición de Tertulia Económica. Nos resta agradecerles su sintonía, su fidelidad, clamar por que Alcedo Ramírez regrese rápido, claro, y entonces comprometernos a la próxima semana con otro contenido similar.